Bien, Bueno, bien. gente, bienvenidos, somos los que somos, así que está genial que nos podamos encontrar y después esto se pone en el grupo de Telegram y lo vamos a ir nada, pasando a todas las personas que estén interesadas en ver cómo decodificamos este país. Bueno, ahí está entrando gente. Qué bueno, esto es un anuncio parroquial. Todos aquellos cursos, capacitaciones, necesidades que ustedes tienen, etcétera, vuélquenlos en el grupo de NDL como lo que están ofertando para hacer, porque entre nosotros vamos creando como una red de conciencia y por ahí, como dice José Luis Parise, si somos la raíz cuadrada del 1%, es decir, 8.000 personas, del 1% de la población mundial, es decir, 8.000 personas posibles de tener otra vibración de conciencia, posiblemente cambiemos la conciencia que hoy tenemos, sobre todo en este país. Cari Blanco, si podés tener otra luz, ¿sí? Que te podamos ver la face, mejor. Bueno, gente, decodificación de Argentina número 5. Wow. ¿Qué tema hoy? ¿Sí? Estamos todos un poquito ansiosos porque han pasado cosas. Hoy Marce Grotmacín en el grupo posteó algo, ¿sí? También, no sé si lo vieron, lo último que Sí, posteó. sí, sí, sí. Cuéntenlo que yo no lo vi, a ver. No, lo que Bueno, pasa es que habla desde algo astrológico, Alice. Yo soy el menos indicado para hablar de astrología. Alguien ah, que me tengo el teléfono abierto, a ver, lo busco, porque mira, lo que alguien ella que se dice, acuerde, lo que ella dice es que nacimos en el mes de Cáncer, con luna en sí, Capricornio, sí. y que de repente nosotros la Argentina somos una madre que está buscando una madre, pero herida, de una manera herida, ¿sí? Y hace una referencia o hace una metáfora como una nena de 15 años que queda embarazada, no termina de ser hija y ya es madre. ¿Sí? Y entonces, pero lo que me llamó la atención, hoy una de las chicas de la corte, nosotros nacimos, ¿sí? Sería como nacemos a la madre, nacemos como independientes, y Uruguay está festejando el Día del Padre hoy. Eso fue lo que me Es verdad. resonó, que estaba con el Día del Padre. Bueno, y a la luz de los acontecimientos que están pasando históricos, también Edu compartió algo de estos acontecimientos históricos, los ciclos, así que le voy a dar la palabra a Edu puntualmente, de los ciclos celulares, y después había otra chica, Lituac, ¿sí? Que también había compartido algo sobre ciclos. Si ella no ingresa, yo lo comparto. Así que Edu, te escuchamos, todo Bueno, suyo. primero quería aclarar un par de cosas. La primera de ellas es que tiene que ver con algo que decía un economista que a mí me encantaba cómo hablaba, que era Tomás Bulat. Tomás Bulat, en su corta vida, decía algo muy importante, y que el símbolo que hace a la identidad de un país por excelencia es la moneda. Y nosotros lo que no tenemos precisamente es una moneda como argentinos. No tenemos una moneda porque dentro de los requisitos que se necesitan para la moneda es que pueda ser ahorrable, es que pueda ser de alguna manera compatible con lo que se compra, es decir, que las cosas tengan un precio. Y por otro lado es que si yo quiero comprar algo hoy, lo quiero comprar dentro de 3 meses, me cueste lo mismo, es decir, una referencia. Y lo que nosotros tenemos desde el año 1969 es no tener moneda. Nosotros tuvimos moneda desde 1899 hasta diciembre de 1969 y desde allí hasta ahora hemos perdido una cantidad de ceros que significa que nuestra moneda se fue perdiendo. Lo que costaba a lo mejor una libra esterlina o lo que costaba un dólar, un producto en libras esterlinas, en dólares, en yens, en francos suizos o lo que sea, hace determinada cantidad de años, sigue costando lo mismo con una variación del 10, 20, 30, 40% y nosotros hemos multiplicado por millones de veces. Entonces, la realidad es que no tenemos identidad. Pero yendo un poco al tema de los ciclos biológicos, cuando... Porque dijiste una cosa súper importante. ¿Sabes qué me resonó? ¿Se acuerdan cuando el euro? Cuando Sí, el euro le dio identidad a toda Europa, ¿no? sí, Y algunas regiones de España, como por ejemplo estas que están buscando su identidad, como los Países Vascos, fueron las que más resistieron la salida de la peseta y entrar al euro. sí. Fíjate cómo de alguna manera ese inconsciente colectivo ya estaba resonando
en estos temas de qué identidad tenemos, o tenemos una identidad global como europeos, o tenemos nuestra identidad como País Vasco. Se me ocurrió eso recién cuando te escuchaba Pero además hablar. hay una cosa, fíjate Tenés que el que razón. no quiso entrar nunca a la Comunidad Europea, que fue el Reino Unido, terminó separándose, y al separarse fue como una secesión tan importante que tiene grandes problemas, y esto lo cuento porque tengo un hijo que está viviendo en el Reino Unido, tiene grandes problemas para conectarse con Europa. Y la crisis que está desatando en el Reino Unido tiene que ver precisamente un poco con el desmembramiento por factores económicos, fundamentalmente, y políticos, que hacen que esté enfrentada como si hubiera perdido algo. Y con respecto al tema de Argentina, voy a hablar un poco de los ciclos biológicos que estuve viendo y analizando, porque cuando Nilda plantea el tema, yo dije, pero esto me suena de algo, la Argentina de hoy, ¿qué es lo que nos pasa hoy? Hoy tenemos crisis, inflación, dólar, corralito en pesos, en dólares, una situación política débil. Y entonces digo, me voy un poco más atrás. ¿De dónde me suena esto? Esto me suena en el 2002. Y entonces dije, ¿por qué? Si esto pasó en el 2002, ¿por qué no habrá pasado más atrás? Y entonces me voy haciendo ciclos biológicos de 20 años. Entonces me voy al 82, y en el 82 tenemos una desocupación récord, caída del Producto Bruto, aumento del dólar del 42%, el 60% de la capacidad industrial ociosa, una inflación del 200%, la gente se refugia tal como ahora en el consumo, hay un giro pendular de la economía, pero ¿qué pasa? Como factores tenemos guerra de Malvinas, fin del gobierno de esa junta militar y empezar a transitar un nuevo camino. Y Ahora, digo, pero frenate ahí un cachito porque me yo voy a hacer freno. una referencia del 2000, los chicos nacidos entre el 2000 y el 2002, y los chicos nacidos, o que estábamos saliendo, porque yo en el 82 estaba saliendo de la secundaria para acomodarme en la vida, y acabo de tomar conciencia de que ese momento histórico, porque yo en el 83 egreso, y en el 84 empiezo a estudiar, digamos, mi primera carrera universitaria. Y estoy viendo que hubo todo un ciclo de vida detenida de esos chicos también. Hace 20, o sea, los chicos que o nacían o egresaban, hacían su primera intervención como de estudiantes para En ser el 82, sí. profesionales en el 82, como son los chicos de vida detenida que tengo hoy, ¿no? Que tengo en consulta muchos que dicen, no estudio, no trabajo, no sé qué mierda quiero hacer, y tampoco me da para irme del país. Es la generación sin casa, sin estudios, sin trabajo, sin terreno, sin expectativas y sin pareja estable. Así se han definido, ¿no? Entonces, qué interesante el ciclo, porque acabo de verlo también históricamente. Sí, Gracias. además hay mucha vida detenida con los muertos que hubo en la guerra de Malvinas, ¿no? Es decir, el país se detuvo y ahí tenemos una vida detenida. Y me voy más atrás, sigo yendo al 62. El 62 derrocan a Frondizi, es decir, volvemos a una crisis, caída de consumo, caída del PBI, aumento de la desocupación, y la industria opera al 55% de su capacidad. Es decir, yo lo que me fui dándome cuenta, y esto lo estiré hasta 1827, es que cada 20 años se vienen dando todas estas causales que hacen que seamos como estamos, que estemos como estamos. En 1942, pasamos por el 69, 42, sí tenemos un desarrollo industrial con crecimiento, porque ¿qué pasa? Al estar en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, no tenemos importaciones de productos que necesitamos. Entonces se empieza a desarrollar la parte industrial de Argentina. Entonces empieza a crecer la industria, de la mano de, por supuesto, la clase obrera, que es cuando se empiezan a producir las grandes migraciones hacia los centros que estaban más cercanos al puerto para poder recibir y sacar. 1942. 1922, crisis de posguerra. Es decir, en el 42 lo que tenemos es lo que después dio lugar al tema del peronismo con todo lo que eso fue conllevando, ¿sí? No estoy juzgando, simplemente estoy marcando hechos, no quiero juzgar a nada. ¿Sabes qué? Perdóname que te voy a interrumpir. No, ¿Sabes pero qué? está perfecto. Que justo sucede, es como una puerta que se abre, no te digo una puerta dimensional, digamos una puerta a algo, 22, y 7 años después se cae algo. Por ejemplo, la crisis del Del 29 en el 29. mundo.
Exactamente. Si ahora lo analizáramos con pasa algo 7 años después, pasa algo 7 años después, como un ciclo, me parece que también vamos a encontrar algo, Y es que muy son probable. estos, podríamos o tener en cuenta, no te digo anotar, tener en cuenta en la cabeza, estos 1922, 1942, 1942, nos vamos al 49, ya estábamos en el gobierno de Perón, El gobierno nosotros, peronista, sí, sí, en el sí. primer gobierno de Perón, ¿no es El cierto? primer gobierno. Porque fue en el 45. Del Entonces, 45 habría al que ver, 52 y después en el 55. claro, habría que ver ahí en el 49 qué fue lo que pasó en nuestro país. Si esto tendría lógica de decir 7 años después. Esto no es para nada una idea mía, ni la canalicé ni en absoluto, sino que estaba pensando en algo que dijo José Luis Parise, que dice, en el 2012 se abrió un portal dimensional para cambiar el mundo, y 7 años después, 2019, como la humanidad no cambió, ¿sí? 2019 aparece el COVID-19. Es decir, es como lo que no logramos hacer. De ahí lo estoy sacando. Esa es la lógica que estoy siguiendo. Pero está Entonces, bárbaro. Vamos a seguir con eso. entonces nada, seguí nomás. Bueno, ¿sigo, Cande, o querés comentar algo? No, un solo comentario que ayer, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Ayer subieron también al grupo de Telegram este artículo de la Gaceta de diciembre de 1948, donde hacen referencia al primer, digamos, al primer corralito sería, no sé. Yo te sigo Sí, mostrando y vamos más atrás y vas a ver que hay mucho corralito. Pero digo, sí, 48, diciembre 48, 49 estás ahí. Ah, del 42 decías claro, vos. Claro. claro, del Claro, 42. Bueno, está exacto. bueno porque está Lili Lituaca acá en la sala. Hola Lili, hola a todos los que se van sumando, bienvenida Florcita, Vinca, bueno, ¿Qué tal? Buen día. Lili, después le vamos a dar la palabra después de Edu a la Lili para que nos cuente esto que subió, ¿no? Hay una mano subida. Ale Benítez, contame. Que recién vos mismo dijiste, Eduardo, en el 69 fue cuando nos quedamos sin monedas. Si dijiste que en Sí, el 62 fue el otro ciclo, a los 7 años, 69, también ahí tenés Ahí tenés. correcto. otro Ahí momento, fue ¿no? donde empezamos a perder la moneda porque sacándole 2 ceros pasamos del peso moneda nacional al peso ley 1888. Para los que son antiguos como yo, Sí. como el buen vino, Ujú. ahí aparece los pesos ley. Gracias, Ale. Después me Bueno, voy a 19, ¿ya hablé de 1922? No, no. 1922. Aparece la crisis de la post-Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, considerada como la Gran Guerra en aquel momento. Y acá tuvimos huelgas, enfrentamientos, la famosa represión de los líderes italianos que habían venido, conocida como la Patagonia Trágica, la represión que hubo del gobierno para con los que trataban de levantarse por una huelga, hubo desocupación y ahí empezó, es decir, sigue la gran inflación. Claro, la gran inflación nosotros ahora que estamos acostumbrados al 1000%, decimos que puede ser una inflación del 50-60%, pero en la época de la moneda fuerte, un 50% de inflación era mucho, era mucho. ¿Quisieras explicar lo que es inflación, deflación? Vos que, bueno, que estás en el A palo, ver, como para que nos tiene, desburremos todos. la inflación o la deflación tiene que ver con lo que se valora o no se valora mi moneda. No es que los precios, la carrera de precios, hace que mi moneda caiga, sino que porque mi moneda cae, hay una carrera de precios. Cuando hay una mayor demanda que oferta y la oferta es estancada porque no hay más producción, se produce un aumento de precios. Y si ese aumento de precios no tiene su correlato en el mantenimiento del poder adquisitivo de los que van a comprar, se produce lo que es la inflación. Es decir, y la inflación llevado a un país es la carrera de precios relativos que aumenta más rápido que el poder del salario que hay. Y otra cosa que entra, que es la variante más importante, y por eso hablo de la importancia de la moneda como identidad nacional, es que la moneda uno se la saca de encima. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el consumo. Cuando yo tengo un peso que es un peso fuerte, que me refiero no fuerte como nombre de la moneda, sino un peso que es válido,
donde ese peso vale, entonces yo lo que sigo haciendo es manteniendo el ritmo de valoración de los bienes. Entonces los bienes, ¿por qué aumentarían? Y aumentarían porque o hay un aumento salarial o hay un aumento de costos y la inflación se va conteniendo. Ahora, cuando la gente se desprende del peso porque no sirve, aumenta la circulación, la cantidad de pesos que están dando vuelta, porque la gente se quiere desprender. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando se desprende de pesos? Compra dólares en Argentina, compra ladrillos, compra artefactos del hogar por las dudas, ahora se compran criptomonedas. Entonces la gente se deshace de los pesos y los pesos circulan. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para tratar de mantener el valor de la moneda? Lo que hace es la retira, la empieza a sacar del mercado. ¿Pero cómo la saca del mercado? Del mercado la saca proponiendo bonos. ¿Bonos ajustados a qué? Ajustados a inflación o ajustados a dólar. Entonces es un círculo que va creciendo porque la gente compra bonos como si fueran una casa, como si fueran un auto, como si fueran dólares, compra un bono con una expectativa de confianza o que eso se va a cumplir. Pero con las experiencias que tenemos en Argentina, del corralito, del que deposita dólares recibe dólares, y si nos vamos más lejos, los bonos del empréstito 9 de julio, en la época del Soaray, Argentina los bonos nunca los paga. Siempre los bicicletea. Les pagaban a los empleados con bonos de préstito 9 de julio, a los jubilados que ganaban su primera sentencia le pagan con bonos a 20 años. Entonces, todo eso hace que aumente la velocidad de circulación y aumenta la inflación. Como la gente se quiere sacar de encima, va y compra, no sé, whisky. Entonces el precio del whisky, como no hay una oferta que tenga esa correlación con la demanda, el precio aumenta. Y la deflación es todo lo contrario. Cuando la gente no tiene los pesos y no hay a quién, decir, la gente no tiene a quién venderle, el productor no tiene a quién venderle, entonces tiene que bajar sus precios. Todo eso no es nada virtuoso. Todo eso no es virtuoso. Y en este país de eso sabemos mucho. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? Nos preparamos. ¿Nos preparamos para qué? Nos preparamos para por si las dudas. Que eso es lo que está pasando también. Porque no es que haya una inflación pura y exclusivamente debida a la monetización, bla, bla, bla. Hay especulación también. Sí, porque olvidate. el por si las dudas está lleno. El por si las Totalmente. dudas acá, el que va a comprar al supermercado, yo soy el que va a comprar al supermercado, se da cuenta. El por si las dudas aumenta. Entonces, eso va de alguna manera llevando adelante una espiral que en algún momento se tiene que cortar. Y esa espiral se corta con shock. No hay otra manera. El progresivo, el que va de a poquito, no nos sirve, ya nos hemos dado cuenta. A nosotros no nos sirve. Porque si lo hacemos progresivo, el argentino, ¿qué es lo que hace? Se prepara antes por las dudas. Entonces va y se anticipa las medidas que van a tomar. ¿Sabes qué me hiciste acordar? ¿Se acuerdan del primer gobierno de Menem con la convertibilidad? Sí. Viste que de repente equiparó la identidad al dólar, Sí. equiparó el peso al dólar. Estoy pensando si no hubiese sido, o sea, hizo pelota la industria nacional y un montón de cosas, pero quizás, hasta si lo hubiéramos hecho bien, hasta hubiera sido bueno. Pero es que sí, lo mismo le pasó a Alfonsín cuando hizo Plan Primavera, que sacó el Austral. Todo tiene un sesgo de virtuosidad. Lo que pasa es que cuando esa virtuosidad se transforma en algo obsesivo, porque, a ver, esto está programado para que dure 3 meses o 5 meses, pero yo lo quiero llevar 5 años. Evidentemente, lo que estás poniendo es un tapón, que en algún momento estalla. ¿Y cómo estalla? En crisis. Estalla en Pero crisis. bueno, también estamos acostumbrados, no sé, ahora yo les dejo la palabra a los demás, también estamos acostumbrados a vivir en estado de crisis de supervivencia. Por eso nos llaman tanto. Claro. Por eso nos llaman tanto del exterior. Acordate, cuando vino ¿cómo se llama? El creador de esta criptomoneda. Ah, sí, ya sé, el Satoshi, ¿verdad?
No. El chico joven, el australiano que vive en Canadá, que tiene Ethereum, Ethereum, el sí. creador de Ethereum, que vino a Argentina para ver cómo se podía vivir sin tener moneda. No entendía, vino, pero no fue al Colón, a las cataratas, no. Fue a la Villa 31, fue al supermercado, vino a ver cómo la gente vivía sin tener moneda. Claro. Pero fíjate, esta equiparación que estás haciendo, moneda e identidad, me parece Sí, central. Yo tomaría como dos ejes, moneda e identidad, el ciclo celular memorizado y la crisis después de 7 años, como ejes para poder analizar. Y esto también nos puede servir, no se me había ocurrido, en NDO, cuando vemos una organización, nos sí, serviría lo mismo, ¿no? Ver sí. lo que es un hito y 7 años después, ¿no? Agarramos una organización, vemos un hito determinado, y 7 años después. En este caso estamos tomando porque la Argentina es enorme, una cosa, que es el tema del ciclo celular memorizado en la moneda, Sí. ¿sí? Porque lo estamos tomando como central, como patrón central sobre identidad. Pero podría ser cualquier hito que estemos tomando en una organización, un hito determinado, lo vamos siguiendo para atrás y lo vamos viendo, digamos, después Y 7 además años. es un ciclo, ¿no? 7 años. Es un ciclo, 7 años, claro, tal cual. Y yo quería Mm, hacer, antes dale. quiero dejar, hay mucho más para poder ver, que después en todo caso les comparto en el WhatsApp los archivos de los que estuve sacando, el extracto que estoy haciendo, el que estoy leyendo. Pero hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y tiene que ver con nuestra identidad, pero más allá de la moneda, con nuestra identidad como país. En nuestra identidad como país nosotros tomamos como fecha el 9 de julio de 1816. Ujú. Pero en realidad, nuestra base como país no nace el 9 de julio de 1816, porque ahí éramos, y ahí voy a los nombres, y que tiene que ver con las identidades, éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1853, que es otra fecha que podemos tomar como hito para nuestra Constitución, allí no estaba, primero, no estaba el nombre de República Argentina, pero tampoco estaba Buenos Aires. Buenos Aires no forma parte de la Constitución de 1853. Y Buenos Aires se incorpora con el Pacto de San José de Flores en 1859. El 11 del 11. 11 del 11 de 1859. Y el 8 de octubre de 1860 es cuando se fija República Argentina como nombre oficial. Si no, en la Constitución de 1853 el preámbulo dice: no los representantes del pueblo de la nación argentina. Pero volvés a dar esa fecha porque Ali ya la está anotando y te puede hacer el análisis planetario de eso. La fecha es, El 11 del 11 de 1859, en el sí, Pacto de San José de Flores, Buenos Aires jura la Constitución. Antes no. Y el nombre, República Argentina, porque en 1853 se habla de República Argentina, de Confederación de Provincias, y se habla de Nación Argentina. Pero oficialmente el nombre de República Argentina nace el 8 de octubre de 1860. sí, Entonces, claro. si yo voy al nombre, o si yo voy a nuestra identidad como país, primero, ¿cuál de todas esas tomamos? Pero por otro lado, digo, Buenos Aires es como si fuera un no reconocido o alguien que no quiso integrarse a ese clan en el árbol. Porque de Claro. hecho fue así. De hecho fue así. Buenos Aires no quería para nada porque estaba perdiendo su centralidad, estaba perdiendo su posición de privilegio por ser la salida de las exportaciones. Entonces, ¿dónde somos como identidad? Y un dato curioso, con esto termino, Bueno, perdónenme. ahí tenemos la famosa grieta, y la grieta de siempre, el interior Sí, con Buenos unitarios Aires. federales, siempre, Sí, siempre, siempre. Entonces, vos fijate qué importante que es para nuestra identidad, porque, por ejemplo, vos en Córdoba podés tomar 1853, pero yo de Buenos Aires no puedo tomar 1853, porque recién me incorporo a la familia, recién me incorporo a lo que es la República en 1859. igual el nacimiento de Córdoba, ¿sí? Los 400 y pico de años que ahora Sí, me va a acordar, me va a hacer acordar Candy seguramente, fue ahora el 6 de julio. El sí, 6 de julio fue el cumpleaños de Córdoba.
¿sí? Entonces, Pensaba lo mismo, Candy. claro, entonces seguramente cada provincia fue naciendo, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue la de Salta? Por eso, pero hablo como república. Cuando uno Claro. se hegemoniza, porque Buenos Aires estaba fundada. No nos Claro, olvidemos que nos la batalla de dirige. Caseros y todo lo demás. No reconocemos quién nos dirige, ¿no? Claro. Esto de que Dios atiende en Buenos Aires y frases hechas, y esta separación que está en el cotidiano, entonces justo la dirección no está en nuestro... Siento como que no reconocemos esa autoridad que es la que va a ordenar esta república también, y como decía la Cande, también estaba pensando en España, y no sé en cuál de los videos hablaban de los que mandaste, Nilda, de si el problema entre vascos y españoles tenía que ver con que pudieran los vascos dirigir y no un tema de separación, como lo plantean. Igual que los catalanes. Acá, claro, entonces por eso acá, como vos lo estás planteando, Edu, también no hay un reconocimiento a quien nos dirige, seguimos siendo colonia de alguien que no reconocemos, el Claro. resto del país. Pero por eso digo No hay que una independencia. no tenemos identidad, no somos, Claro. no sabemos qué somos. No solo eso, sino que estamos hechos de muchas identidades también, nuestro origen. Perdón, Uruguay está hecho de muchas identidades, Chile está hecho de muchas identidades, pero no se asume, Paraguay ¿no? también, pero no hay que ver cómo se integra esas muchas identidades y nosotros seguimos sin integrarlas. Nosotros no somos, creo, y esto es una apreciación totalmente personal, no somos una república unida, somos un conjunto. A ver, es como si fuéramos un cuerpo, un Frankenstein, que tiene un brazo de Córdoba, otro brazo de Salta, una pierna de Santa Cruz, la cabeza no sé de dónde. Somos un ensamble de cosas sin una identidad propia. No decir lo de crisol de razas, todo el mundo lo habla, no, pero en todos los países del mundo pasó exactamente lo mismo. Nosotros fuimos bendecidos por una gran inmigración que hizo que este país levantara y que en momentos tuviéramos un saldo favorable de exportaciones y todo lo demás, pero de última instancia, nosotros tenemos nuestros dirigentes que miran, antes miraban hacia Europa, ahora miran hacia su ombligo y no miran hacia lo que es la unidad como cuerpo. ¿Sabes qué pienso con lo que decís? ¿Para qué nos sirve estar dividido? Unitarios federales, River, Boca, K, o sea, siempre estamos en dos bandos. Sí. ¿Para qué cosa buena? ¿Para qué cosa buena? Porque yo miro de lo más básico hasta lo más profundo, ¿no? Es un River Boca, unos K y unos macristas, pero siempre son dos bandos, unitarios y federales, los inmigrantes, los que vivían acá. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Qué pasaría si nos uniéramos? Seríamos la que potencia. nos protege. Sí, desbúrrenme con algo. Cuando Vélez Sarsfield arma los códigos y todo lo demás, que fue, la verdad que fue un tipo, era un estudioso y tampoco reconocido. Cuando empezaron a cambiar los códigos, realmente lo hicieron de una manera brutal. Yo no me acuerdo si Vélez Sarsfield tomó las referencias de Europa o a los padres de Estados Unidos, porque estoy pensando, ¿para qué cosa buena nosotros estamos Los unidos? yanquis. Y Estados Unidos es Sí, tomó Estados los yanquis. Unidos. Sí. ¿Tomó los yanquis o tomó Europa? Porque No, yo creo que tomó los yanquis, porque Europa, no te olvides que se manejaba, es decir, ¿Y Francia? Lo que nosotros, Francia puede ser, pero Gran Bretaña no, por ejemplo. Gran Bretaña se maneja por las costumbres, no tiene nada escrito. Claro. Podríamos ver eso, porque también estamos hablando de la Constitución y del 53. También, ¿cuál fue la referencia que tomó Dalmacio Vélez Sarsfield? ¿Sí? Bueno, escucho a los demás. Dinka, buenos días. Cuéntame. Para levantar el micrófono, Dinka, que no se te escucha. Bien, perdón. Buenos días. Creo que Fabián había levantado primero la mano y me parece que corresponde que la palabra para Fabián y después les cuento lo que estuve un poco pensando. Fabi, todo tuyo. Cuente. El micrófono, Fabi.
¿Ahí se escucha? Sí. Perfecto. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y voy a estar un ratito nada más, me tengo que retirar. Pero bueno, lo que yo iba a decir cuando levanté la mano, lo concluiste vos después, Nilda, que cada vez que me dio, mientras Edu hablaba, y decía cada 20 años, ¿no? Y bueno, se me vino a la mente justo 20 años, aproximadamente 3 septenios, y en cada ciclo que empezaba de 20 años a los 7 años como patrón, ¿no? Como patrón, digamos, externo o universal o más allá de nosotros, a los 7 años ocurría algo que venía a corregir porque seguramente cuando el portal fue abierto no lo pudimos aprovechar y a los 7 años vino el cachetazo, ¿no? Como esto vino en el 19 y pasó todo eso. Y que bueno, que también cuando habló de la identidad de la moneda, lo primero que se me vino a la cabeza fue la identidad. O sea, ¿dónde está la identidad como país? ¿Qué es lo que en general nos sucede a todos? En mayor o menormente nos sucede a todos, ¿no? Creo que la identidad empieza a forjar un país y un todo en general, todo, una sociedad toda. Y bueno, no, la conclusión era que la sociedad estaba muy dividida y que era así, que no, por más que, cuando hablaban de la identidad, ¿qué fue? A ver, ¿qué dijeron? Como que, bueno, me había venido como conclusión que hay alguien que supuestamente, que es el que pone la cara, pero que no en realidad, que es el presidente, pone la cara, pero no, o sea, sin ánimo de crítica, descripción nada más, observación. Pone la cara, pero no es el que manda es otro. Y eso se sucedió en todos, ahora está sucediendo en este gobierno, pero en general sucedió en un montón de cosas, porque mayormente quien gobernó nuestro país fue el poder económico, no el poder político. Y bueno, era eso nada más, que mientras hablaba Edu me venían esas ideas como conclusión, ¿no? Era eso nada más. Sí, yo sé que lo que estuve pensando recién mientras hablábamos del tema de la moneda, que es muy acertada esta intervención tuya, Edu, sobre la moneda. Estaba pensando, la identidad europea se dio a partir del euro, ¿sí? La identidad de Estados Unidos se da a partir de la fortaleza del dólar. Cada vez que buscamos una referencia la tenemos en el afuera, nosotros y todos los países latinoamericanos, porque los países latinoamericanos que están dolarizados, ¿sí? Tienen una identidad muy fuerte. Estoy pensando en Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica, Panamá. Son dos países que tienen el mejor nivel de vida, el mejor nivel educativo, el nivel de pobreza más bajo, no tienen inflación, están dolarizados. Ecuador. Ecuador, ¿sí? Y por otro lado, estoy analizando ahí en nuestros propios ciclos de falta de identidad, como cuando hemos tratado de hacer una intervención sobre la moneda, como Menem o como Alfonsín, no importa, estos dos, ¿sí? Es tanta la repetición que tenemos nosotros de la prevención y de la supervivencia, que nosotros mismos reventamos las mismas ideas que podemos tener. Y eso que la convertibilidad no fue buena. Pero no ¿se acuerdan cuando Néstor Kirchner en el primer gobierno pagó la deuda externa? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué hizo este pibe que pagó la deuda? O sea, tomó un país hecho remil pelota y el tipo pagó la deuda. ¿Sí? En 6 años o en 4 años. 4 años. En 4 años. Y fíjate un detalle, Piola, perdón, Nilda, que te interrumpa. Y ahí nos dio identidad, digo, ahí el kirchnerismo además tomó identidad. Y después... Sí, perdón. No, contá esto que vos vas a 1820. Sí. Mirá dónde me estoy yendo. 1820. Acordate que estaba dividido entre Confederación y Buenos Aires, es decir, esto viene desde siempre. Aparece la primera crisis de la deuda en 1827 y dura 30 años. 1827. Y esa deuda se paga. Esa deuda se paga, pero ¿cómo se paga? La paga Buenos Aires vendiendo su flota marítima, por supuesto a los ingleses, cediendo los contratos de fabricación de buques que tenía en los astilleros ingleses. A los ingleses, de esa manera se paga.
pero Argentina se queda sin flota para repeler la invasión de Malvinas, por ejemplo. Invade Malvinas y no había flota para repelerla. Fíjate desde cuándo arrancamos con la crisis de las deudas, que las importaciones son más que las exportaciones, y eso se sigue repitiendo. Claro, claro. Y cualquier cosa que tomamos no da Y resultado. lo que dijo Fabián Sí. respecto de que la persona que debería regirnos es una figura, porque en realidad el poder lo detenta otro, en nuestro país siempre fue así, te doy la razón, Fabi, desde los conservadores, Claro. desde salvo cuando teníamos grandes líderes, como puede haber sido Rosa por el lado de la Confederación, o como puede haber sido Lavalle o Urquiza por el otro lado, que aunque eran antagónicos, eran líderes y iban adelante, pero iban adelante ¿por qué? Por intereses personales. Es decir, a mí me duele mucho como argentino, me duele mucho como bonaerense, todo esto, y me duele mucho como país. A mí me duele mucho como país. Y con respecto al tema de la moneda, yo te voy a dar fechas, como para que no te salí. Dale, tiramos. Desde el 4 del 11 de 1899 hasta el 31/12 de 1969, teníamos el famoso peso moneda nacional. El canario, no, nadie de mi edad. Después, desde el 1 de enero del 70. Pero, ¿sabes qué me acordé ahí? ¿Por qué nuestros abuelos guardaban en rollito esa plata? Porque valía. Claro, Y ahora la ponían en entiendo. frasquito. Claro, Y la ahora ponían en entiendo. frasquito. ¿Por qué la guardaban? Porque para mí, en mi cabeza, era, ¿cómo se te va a ocurrir ahorrar en Argentina? ¿Quién no encontró de esos abuelos este dinero guardado en distintos lugares? Claro, eso valía. Valía. No te olvides que, por ejemplo... Era como dólares ahora, van a encontrar dólares de nuestros a cripto. Y mi capaz viejo, que pasemos a cripto, sí. Mi viejo sacó un crédito en el Banco Hipotecario en 1950 para hacerse la casa. El Banco Hipotecario Nacional. Y lo terminó pagando en el 60, 60 y pico, y le costaba lo mismo, pero era el mismo poder adquisitivo. Era el poder adquisitivo. Entonces, cuando vos comprabas algo, las revistas valían exactamente lo mismo hoy, mañana, pasado, traspasado. Era una moneda fuerte. ¿Cómo no ibas a ahorrar? Yo tuve la famosa libreta de la Caja de Ahorro. La Caja de Ahorro y Seguro, ahí está Alice, Tinka, que agarraban y nuestros viejos nos daban, y yo me acuerdo que iba a la costa y no tenía un mango, iba al correo con mi libreta de Caja de Ahorro, decía quiero sacar, y me daban. Y valía la plata. Por eso se ahorraba en frascos de vidrio. Desde el 1 de enero del 70 hasta el 31 de mayo de 1983 existió el peso de ley 1888. 2 ceros menos. Desde el 1 de junio del 83, ya era época de Alfonsín, hasta el 14 de junio del 85, estaba el peso argentino. Pero antes antes de Alfonsín, ¿no estuvo lo de Alzogaray, el hay que pasar el invierno? No, pero esos eran bonos, no tocaba la moneda. Ah, no tocaba la moneda. Claro. No tocaba la moneda. Como no tenía plata, le pagaba a todos los empresarios públicos con los bonos del empréstito 9 de julio, que eran bonos canjeables en oro, que después por supuesto no lo canjearon en oro, pero las cotizaciones subieron tanto que subieron al grado del tipo de cambio del oro. Es decir, el que se quedó con los bonos y no los vendió porque los tenías que vender al 70 o al 60% para comprar comida, porque no tenías plata, el que los guardó, los ahorró, después hizo fortunas. ¿Y quién lo hizo? Los grandes grupos económicos. Otros no había. Claro, tenés razón, porque hubo dos hitos importantes en la vida de Aceitera General Dehesa, dos hitos importantes. Uno fue ese, que acabas de decir, cuando salen adelante de quebrarse y eran 300 empleados, y el otro fue la convertibilidad.
La ellos convertible. sacaron todo lo que tenían, porque ellos ya eran una empresa de 1000 empleados, y amanecieron al otro día en donde su dólar valía 3. Sí, Sacaron todo y ahí empezaron a crecer y crecieron justamente 3, porque hoy son 3500 empleados más o menos. Digamos, porque tenían información de privilegio, a ver, obviamente, que nosotros no tenemos. ¿Estás pensando algo o te quedaste congelado? Ay, Me parece me congelado. parece que se quedó congelado el Se Edu. congeló. Ali, no sé si Lili Litok querés decir algo que encontraste, que lo pusiste en el grupo. Buen día, Lili. Buen día, ¿cómo están todos? Súper. No, simplemente estuvimos con un amigo y Sí. él charlando de esto, porque ya veía yo en el grupo, entonces él es bastante de la historia y todo eso, y le digo, a ver si me refrescás de cuándo, y me encontró esto, entonces lo mandó, y me pareció interesante porque, bueno, como estaban fue la semana donde congelaron el tema de los viajes al exterior, y justo salió eso, estaba publicado en 1948, y dije, ya es como que nos vimos reflejados ahí. Y por eso lo mandé al grupo. Yo lo que siempre me resuena es como conectar haciendo el árbol de la Argentina. Por ahí es medio descabellado lo que digo, ¿eh? Porque yo soy bastante, trabajo mucho con mi imaginación. Mira, más Conectar, descabellado que tratar de analizar la Argentina no hay. Así que vos claro. dale. Edu, ya No, te damos no, la palabra de nuevo porque habías quedado congelado. Así que dale, vos descabellate. no, pensar en esto, ¿no? Es como hacer el árbol de la Argentina y encontrar en estos ancestros que son todos los que vinieron a colonizarnos, que ya venían y robaban las tierras. Es decir, conectar con eso, ¿no? ¿Cómo podemos después ser prósperos y todo si ya con nuestros ancestros, que serían los que vinieron a robarse las tierras, porque realmente fue así, los que nos colonizaron, eh, ya venían con esa idea, más allá de, es como robando, ¿no? Me suena al tío pirata que asaltaba los barcos y que no venía. Entonces, siempre pienso en eso, digo, ¿de qué manera podemos, más allá de lo que es la estructura de la Argentina, de la historia y eso, sino conectar con eso y trabajar un grupo de gente? Esto siempre lo dice también Ludovica Esquirru, no sé si alguno lo leyó, que habla de refundar la Argentina, pero que a su vez conectar con, sacándonos de encima todos estos, como en actos simbólicos, sacarnos a todos estos ancestros. Y bueno, nada, me venía a la cabeza eso, ¿no? Bueno, Yo no vos sabés estuve el que, año pasado con ustedes cuando claro, trabajaron. el año Entonces, pasado teníamos una línea, hoy le estamos agregando una línea diferente, que es el claro, tema de la identidad sumada al valor de la moneda, pero el año claro, pasado habíamos visto todas las estafas, que nosotros habíamos nacido de una estafa como exacto, país. Entonces ya podemos agregar dos cosas, como si fuese claro, una constelación de síntomas, ¿no? Tenemos exacto, por un lado la estafa y el robo, sobre todo la estafa, exacto. nosotros venimos de ahí, y después tenemos esto de una moneda que no es fuerte con temas de identidad. Y después le doy la Sí, palabra a Florcita y después vuelvo. no, eso, Dale. simplemente. Y bueno, nada, me conectó esto de la Gaceta que yo publiqué por el tema de que inhiben los viajes al exterior y las compras y todo eso, que yo lo Claro. vi ahí, viste que está figura. Sí, No, sí. nada más que eso, simplemente. Así que bueno, gracias por darme la palabra. No, gracias. Florcita, contanos. ¿Querés Falta decir? la Dinka todavía no habló. Ay, cierto, la Dinka no habló, estamos ahí. Digo, me falta alguien. Bueno, Dinka y después Flor. Después voy. Dale. Como que algunas cosas que pensaba. Cuando es la Revolución de Mayo y comienza toda la movida del ejército para combatir a los españoles, en definitiva, primero que
San Martín siempre reclamaba cuándo van a declarar la independencia. O sea, si ya se declaró la Revolución de Mayo, o sea, años después, ¿cuándo van a declarar? Este era el pedido de San Martín. ¿Cuándo van a declarar la independencia antes que él cruzara los Andes? Si ya tenemos himno, tenemos bandera y tenemos moneda. O sea que en el momento en que San Martín estaba por cruzar los Andes, para seguir liberando el resto de Latinoamérica, él hace ese pedido formal a Buenos Aires, de alguna manera, donde estaba la junta que correspondía en ese, de nuevo la junta, ¿no? La junta de los militares, bueno, acá era la junta de estos primeros próceres que tuvimos. Y era como que ahí había una reticencia de definir esto. Eso por un lado. Por otro lado, cuando asume Rivadavia, él es el que pide el primer empréstito a Gran Bretaña. De ese empréstito solamente llegan algunas monedas, no llegan los 1000, no sé si era 1 millón, te invento porque no me acuerdo, pero sí recuerdo que de lo que piden como empréstito o como 20.678. Eso es lo que llega. 20.678 libras, lo que llega en lugar del millón de libras esterlinas de día. Era 1 millón y llega solamente eso, ¿no? Entonces, ahí está como que para mí la primera deuda, que toma, la primera deuda, entre comillas, consciente que toma la Argentina con el resto del mundo. Es Y lo deuda, otro pero que- es estafa. Pero es una doble cosa que nunca la había Pero pensado. por- Es deuda, pero estafa a la vez. Esto no lo había pensado, ¿no? Claro. Porque ahí podríamos estar buscando algo. Cada vez que yo tomo una deuda con algo, quizás también estoy estafando algo. Claro, Estoy de porque ahí acuerdo. hay estafa al pueblo argentino porque el dinero no llega, alguien se sienta no con el vuelto, con todo el dinero y te mandan unos pesos, ¿no? Entonces esto que decía Edu, que después termina pagando la deuda y me quedé congelada yo. No, te estamos escuchando. Te estamos escuchando. Bueno. Ahí. Ujú. Está muy bien. No, ¿sabes qué se me ocurrió pensar en términos de empresas también? Cuando toman deuda y estafan a los empleados, ¿sí? Porque toman deuda para algo, para hacerlos crecer, hacer la producción y qué sé yo, y los terminan jodiendo a los empleados con algo, ¿sí? Por ejemplo, hay reducción de la empresa, sacan los puestos de trabajo, hay como estas Y reestructuraciones. se aprovecha. Se Es que eso aprovecha, ¿no? se aprovechan porque el único acceso al que tienen es a una determinada cantidad de crédito, entonces utilizan ese argumento para hacer los despidos con mitades de indemnización y todo lo demás, y ya me quedé congelada. No. No, Y los está despidos pagan bien. la mitad de indemnización y todo, jorobando a los empleados en beneficio propio. Claro, entonces Pero pensé esto de que la empresa es fíjate que pobre, pero el empresario es no es el rico. único tipo de estafa. No. Bueno, ese es un viejo dicho. A Empresa ver. pobre con empresario rico. Los vaciamientos de empresas pasan por ahí también. Ujú. Sí. No sé si tengo buen sonido porque Sí. parece bastante mala Sí. señal de internet, pero hay una estafa que pasa más o menos parecida y que pasó en la época de Menem, que tiene que ver con el traslado de la deuda. Es decir, hubo una época en la que el Estado absorbió la deuda de los privados para con el exterior, beneficiando a los privados. Ahí se cortó. ¿Beneficiando a quién que se cortó? Y eso mismo pasó. ¿Se cortó? ¿Me escuchan? Sí, se ¿Me cortó, escuchan? justo. Tomó la Hola, deuda hola. de los privados y beneficiando De a... las empresas tomó la deuda del Estado. El Estado tomó la deuda de las empresas, se hizo cargo con el exterior y las empresas acá trabajaban en pesos cuando debían plata en dólares. ¿Qué pasa eso ahora? El Estado ahora dice, todas las empresas que deben dólares, yo me hago cargo de la deuda. Entonces, la empresa le paga al Estado en pesos una deuda que es en dólares. Es como si yo hoy tuviera que pagar 317 mangos y lo pago a 120. Haciéndose cargo del Estado. Eso es una estafa para con el pueblo. Y lo mismo pasó
Ya te digo cuándo, pues lo tengo por acá, acá está, en 1862. ¿Y qué ¿Se pasó acuerdan cuando 7 estamos años hablando de después? los ¿Y qué 20? pasó en En el 69-70? 1862 crece la deuda externa, Sí. aparece Sarmiento en 1868 y empieza a invertir. Ok. Empieza a invertir Sarmiento, pero genera mayor deuda para poder pagar los costos de la guerra del Paraguay. Y en 1862, fíjate la picardía de los porteños, y tienen total razón, porque la provincia de Buenos Aires pasó su deuda a la nación. ¿Se acuerdan que la provincia de Buenos Aires firma el Pacto de San José en 1859? 3 años después le pasa la deuda que tenía la provincia de Buenos Aires con el exterior, se lo pasa a Nación. Es decir, se hacen cargo todo de una deuda que yo contraje. Un fenómeno esto. Fenómeno. Está buenísimo. Somos fenómenos. Volví. Sí, volviste. Che, algo está pasando, y esto es Sí. para los nuevos sobre todo, que cuando uno está pegándole en el punto, comienzan a fallar los sistemas. Acuérdense de esto, entran a una organización o a un equipo de codificar y pidan el backup de sistemas, porque puede pasar, ¿sí? O quédense tranquilos que los sistemas suelen fallar por un tema vibratorio. Así que relax. Dinka, te escuchamos. Bien, y lo último que quería contarle a Flor, esto que ella mencionaba de la grieta, yo les había contado que estoy leyendo este libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, y él cuenta que antes de los agricultores, digamos que pasáramos de ser los hombres de las cavernas a pasar a, bueno, que eran cazadores-recolectores, y de ahí a la agricultura, antes de pasar a esta agricultura que es la que comienza a darnos sentido de futuro, porque es ahí cuando se empieza a establecer el tiempo de la cosecha, el tiempo de la siembra, cómo está climatológicamente todo para poder sembrar la siguiente cosecha o la siguiente, sí, lo que sigue para el año siguiente, ¿no? Como que recién ahí, en los agricultores, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a agricultores, recién ahí se establece lo que sería el concepto de futuro. Previo a eso, no existía el futuro, existía el hoy y era lo que había. Te encontrabas una higuera con frutos y te comías todos los higos hasta que te reventaba la panza, porque no sabías si cuando volvías iba a haber higos, ¿no? Y lo otro que me llamó muchísimo la atención es que este autor lo que menciona es que ya hace mucho tiempo atrás siempre había los nosotros y los ellos, ¿no? Y menciona 2 tribus en Sudán, estoy hablando de miles de años antes de Cristo, en donde una de las tribus decía un nombre determinado que significaba persona, y a la otra tribu, estos le decían otro nombre que significaba ellos, los otros. Entonces, como que esta cosa que también tiene que ver con nuestra dualidad, ¿no? Me pregunto, ¿podrá ser que viene de estos ancestros cuasi cavernícolas, este estar separados un bando contra el otro, o una diferencia de unos y otros, ellos y nosotros? No lo sé. Bueno, el lenguaje, el hecho de ser seres lingüísticos, y eso sí lo dice la psicología, ya hace que nosotros seleccionemos, cataloguemos y separemos, digamos, Claro. solamente para poder comunicarnos. Forma parte del ser lingüístico la posibilidad de poder separar las cosas para mencionarlas, porque solamente podemos acceder al mundo a través de que tenemos las palabras para acceder al mundo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora de decir, mira, la moneda está relacionada con la identidad, nos hace asequible una dimensión que antes no teníamos, ¿sí? Y eso ya separa otros síntomas también posibles, ¿no? Claro. Con esto lo que quería decir es, Flor hacía la pregunta que hacemos siempre, ¿para qué cosa buena? Bueno, si en aquel entonces, miles de años atrás, antes de Cristo, esto permitió
que la raza humana, este Homo sapiens, se propagara por la faz de la Tierra, y bueno, quizás esta dualidad o este unos contra otros tenga que ver con esto, con la supervivencia de la especie, ¿no? O sea, que es algo que va corriendo como mucho más atrás incluso que del territorio. Va a la supervivencia, a que la naturaleza diga, esto evolutivamente permite que la humanidad crezca como especie. Sí, genial, bueno, vamos. Entonces estamos peleándonos todo el tiempo, pero hay vida, esto como las familias con violencia doméstica, ¿no? Bueno, y la bisabuela tenía 102 años cuando se murió, dio 12 hijos que están todos vivos y longevos, y el marido era una cosa innombrable, le pegaba, ¿no? Un montón de cosas, y sin embargo, y ahí se estableció ese programa. Es una pregunta que hago. Bien, sí, también con todo esto que nos ha pasado a nosotros como país, estamos acá. ¿Sí? Seguimos exportando cerebros y trayendo otra cosa, porque eso también es cierto, nosotros siempre exportamos cerebros y traemos otra cosa. Gracias, bien querida Florcita, y después le damos la palabra a Ali, a ver qué ha sacado. Si nos puede comentar algo. Tengo una mezcla de cosas. Por un lado, pensaba, continua estafa al pueblo, donde siempre el pueblo supuestamente se hace cargo. Y digo, a quien se estafa, como que somos niños, ¿no? Fácilmente estafados por un supuesto padre, porque nos hacemos cargo, dijeron algunas cosas como que nos hacemos cargo, se estafa al pueblo, y esto que planteaba, me acuerdo el nombre, Liliana, de este árbol, y me quedó resonando ayer una publicación de Matías Di Stefano, donde él hablaba de signos que yo no entiendo nada, Ali sabrá, pero él también planteaba un tema que me hizo un poco de sentido, de un continuo padre y madre en discusión, y la Argentina como una quinceañera que se emancipa antes del tiempo. De esto anudo a Edu, cuando hablamos de identidad y de que nacemos en distintos momentos, o sea, esta falta de saber cuándo comenzamos. Y no sé, en esto de 25 de mayo, 9 de julio, son un montón de fechas que nos terminan diciendo cuándo comienza esto, dónde comenzamos y quiénes somos. Y respecto a esto de que decía Liliana, mirar un árbol, y esta autoridad Buenos Aires que está como excluida, así la pensé mientras ustedes iban conversando, mientras Edu relataba, este excluido que nos dirige, y qué pasa si Matías planteaba una nueva independencia, como hacemos nosotros en un nuevo renacer. Y lo que pienso en confluencia, cuando nosotros hablamos de nosotros mismos, no sé si hay neurodecodificador en toda la Argentina como una red que en algún momento, un decodificador de cada provincia, y si hay más, los que sean, formar una red para una nueva independencia declarada por la unidad. Sí. Para generar una nueva identidad en común. Y lo otro que también me hace sentido, somos uno de los países más grandes, bueno, después de Brasil, con este conflicto, ¿no? Que los países más chicos, como decía Edu, bueno, los otros también son crisol de raza y no tienen el conflicto. No sé si el tamaño implica en esta unidad para un nuevo nacimiento, desde la conciencia de quién estamos siendo, y generar una nueva identidad, un nuevo comienzo. A mí me queda como medio inconcluso que si el 25 se comienza, que festejamos el 9 de julio, que yo tengo bien en claro que el 4 de julio es la independencia de Estados Unidos. Claro. Y acá festejo el 25 de mayo, que no sé para qué lo festejaba, los chicos festejan una fecha, la otra, y no hay un concreto, ¿no? Y esto que dice Edu, sí, el 9 de julio se declaró, pero en el 59 nos unimos, anda al diablo. Tenemos un nacimiento, bueno, esas eran como las reflexiones que venía haciendo de esta identidad, de este nacer, y de este desorden desde un principio.
Y Claro. de que como no nacimos bien, seguimos siendo los hijos que somos estafados porque no nos hacemos cargo como adultos, porque ninguno se hace cargo. Siempre es el gobierno, por lo tanto, bueno, el pueblo tiene el gobierno que se merece, claro, ¿y dónde estoy yo? Ahí, Sigo siendo un niño. ahí, siendo el emergente de estos líderes que tenemos, que son los líderes que tenemos por nuestro nivel de conciencia. Digamos, no importa, ahí, como Javier Wolkoff dice, no importa si viene Gandhi o el mejor o Churchill, es lo mismo, porque el nivel de Exacto. conciencia que tenemos es un desastre. Nivel de conciencia, y acá me siento como la nena que le dan el chupetín. Sí. Bueno, no hay un decodificador en cada provincia todavía, hay algunos que han dado más decodificadores, que eso, Buenos Aires. Podemos hacer una Córdoba. representación. Acá en Salta somos un montón, bueno, yo voy a representar Neuquén, que no hay, por decirte. Yo represento y armamos Claro. una Argentina en Sí. Zoom, donde el nombre sea la provincia, por ejemplo. Y Me Alice encanta. podría decirnos respecto, no sé más, digo Alice porque Matías planteaba esto de los signos, yo desconozco todo esto, qué fecha elegir, y que haya 23 personas acá que representen cada uno una provincia, y estamos todos unidos, de verdad, digamos, no un Buenos Aires que está afuera y entra después, y me ocurría Me eso. gusta, me encanta, yo me encargo de juntar los 23 conscientes, yo eso me encargo. Bien, me encanta la idea, Flor, gracias. Tenemos a Edu, a Dinka, y después le quiero dar la palabra a Ali a ver qué dice astrológicamente de esto. Edu, querido. Yo tenía un comentario, y esto lo llamo desde que mi desconocimiento, cuando hablaban de la chica de 15 que nació rápidamente a la adultez. Cuando un país tiene la mayoría de edad, una persona la sabemos, pero nosotros, como país, no podemos valernos ni generar nuestro propio ingreso si no dependemos de los otros. Es decir, siempre vamos a necesitar ayuda del de afuera para poder crecer. Entonces, ¿en qué momento? ¿Cómo se corta? Qué bárbaro, che, increíble. Apaga la cámara, Edu, porque a lo mejor así tenemos mejor señal. Yo cuando, A sí, ver. se te corta todo, pero apagar la cámara, pero hay una cosa importante que está diciendo ahí sobre en qué momento tenemos los adultos, a los 15, a los 18 y todo lo demás, y yo lo que estoy tomando hoy en consulta son el ciclo de autonomía de una persona, o sea, hasta que una persona no es capaz de vivir solo, de dejar de ser hijo, digamos, que es vivir solo y autosustentarse, así tenga 50 años, no tiene ciclo de autonomía, tiene 70 años, la mantiene el Entonces, marido, nosotros no tiene ciclo de autonomía. Tiene que ser capaz de vivir Entonces solo y Argentina como autosustentar. país no es autónoma. Claro, no tiene ciclo de Argentina no es autonomía. país. No sé si no es Argentina país. País es, autosustentable, no es independiente. claro, no es autónomo. ¿Sí? Entonces, cuando yo trabajo independencia económica, por ejemplo, directamente me voy a los ciclos de autonomía. ¿En qué momento la persona, no voy a la mitad de la edad, ¿sí? Sino en qué momento pudo tener independencia? Entonces le pregunto, la primera vez que te fuiste a vivir solo y fuiste capaz de dejar de ser hijo y mantenerte, pagar tus cuentas, ¿cuándo fue? Y si no lo puede ver, ahí ya sé que no tiene independencia. ¿Por qué le pasa lo que le pasa en la independencia económica? Son los ciclos verticales. Sí, Hago pero una no, pregunta. ¿Tenemos una primera vez? Yo soy una ignorante de la historia argentina, estoy tomando de ustedes porque nunca me gustó, y bueno, habrá que ver. Pero me hace sentido cuando nos nombraban como graneros del mundo. Ahí nos autosostuvimos. ¿Hubo una primera vez? ¿Tuvimos una primera vez? Donde, claro. Y después se nos cortó la independencia, onda, me voy a vivir solo, me separo y vuelvo a lo del padre, ¿viste? Pero ¿tenemos una primera vez? Porque quizás ahí hay un punto, y qué nos pasó esa primera vez que fuimos independientes, por lo menos desde este sustento que está planteando el Edu, y me acuerdo de ese granero del mundo. Fuimos, 1902. no solamente fuimos granero del mundo, sino que también recibimos gente, por lo tanto pudimos paternar o maternar gente, porque recibimos la primera inmigración. Ahí tenemos 1902, en 1902
1902 tuvimos superávit comercial y crecimiento basado en exportaciones. Claro. 1902. Después, evidentemente, todo esto se cae cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Hasta Claro. 1938, que teníamos, acuérdense, en el empréstito, nosotros éramos dueños de la deuda de Estados Unidos. ¿En qué Y año? luego, ¿te acordás el año pasado cuando les contaba esto, que lo leí no sé dónde? En 1938 decían que la Argentina iba a ser el país, la potencia del mundo. En ese momento Argentina tenía en su poder los dólares de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos debía a nosotros. Y luego de eso creo que es el primer golpe militar, o uno de los primeros. Miedo al éxito. Nos cagamos de miedo de ser la potencia del mundo. Bueno, ponele. No, igualmente, Estados Unidos tiene una identidad fuerte porque tiene un dólar fuerte, sin embargo es uno de los países que más debe, es el que más deuda externa tiene. Claro, No. pero por otro lado es Estados Unidos el que... Pero es el que menos es te el que preocupa. dictaduras Uno en la- puede tener, disculpen, uno puede tener identidad fuerte, ¿sí? Con eso sostiene cualquier deuda. Eso estoy pensando, ¿no? Podés tener cualquier identidad. Si vos tenés una identidad fuerte, ¿Sí? vos sos capaz de sostener cualquier proceso de deuda en el que te metas. Pero si tu identidad no está fuerte, la deuda te cae, como nosotros, ¿no? Nada, es una Fíjate reflexión. que Rusia está en cesación de pagos y sin embargo tiene menos inflación que nosotros, tiene menos problemas internos que nosotros o con el exterior, y sin embargo los tipos están en cesación de pagos, no le aceptan la moneda. No les afecta. ¿Sabes qué El fuerte principal que es? Sí, qué fuerte que es para una organización y para una persona fortalecer primero la identidad. Ahora tiene sentido un poco esto de la misión y los valores en una organización, ¿no? Nosotros no tenemos ni misión, ni visión, ni valores como país. Y una organización que no tiene conductas y actitudes en función de eso, no tiene identidad. Por lo tanto, zozobra ante cualquier proceso, ¿sí? Que uno tenga. Como por Es ejemplo... fuerte, ¿eh? Es fuerte reconocer que no tenemos identidad. Claro, ¿no? Bueno, la identidad siempre está puesta en los jugadores de fútbol. Fíjate, en un Maradona, en un Messi, y no, por ejemplo, en un premio Nobel, como Hussein. Sí, claro. ¿Sí? No está puesta ahí un Favaloro, Un Leiloir. un Leluar, no está puesta ahí, sino un jugador de fútbol. Fíjate que pobre que es nuestra identidad, que tenemos que asumirla a la figura, ¿cómo se llama?, pública, de que tiene una habilidad, que es la habilidad de jugar al fútbol, por ejemplo. Y que no siempre son los mejores ejemplos. Sí, sin desmerecer al No, deportista y al nada. jugador de fútbol, que menos mal que lo tenemos, ¿no? Que es reconocido en el mundo. Vos decís, te pasa algo. No sé si le había pasado a un periodista argentino que estaba con los talibanes y dijo Maradona y se salvó. Sí, Sí. creo que lo había contado. Okay. Yo tenía una pregunta y algo que, bueno, anoche no pude dormir, definitivamente pensando en decodificar Argentina, y en medio del divague dije, si hacemos una resonancia, porque podríamos empezar desde el lado de haciendo como psicomagia, ¿no? Como desde el lado del inconsciente en esta pirámide nuestra que tenemos, y o pasar directamente al lado de la conciencia, dado que somos un grupo interesante de personas, y se me ocurría si hay alguien en el grupo, en toda esta red INSE, que se llame Argentina, ¿no? Y que se le haga una resonancia límbica. No tengo a nadie, porque a veces el nombre Argentina forma parte, que se llama Candelaria Argentina, ¿viste? Forma parte. No tengo a nadie que se llame Argentina, pero, Bueno. pero sí podemos hacer como este primer ejercicio que dice Flor, ¿sí? En una fecha que sea acorde. Esa fecha la tenemos que ver astrológicamente, en una buena fecha acorde. Una pregunta. Ahí le mandé a Alice lo que envió Marcela ayer, donde decía esto que decía Matías de Stefano, que la Argentina, de acuerdo a la época al momento en que nace, es signo de Cáncer, con ascendente en Libra y luna en Capricornio. Mi pregunta concreta es para Alice.
Si nosotros mantenemos el 9 de julio, porque de alguna manera, más allá de todo esto que podemos analizar que está por debajo, que es un completo caos, porque para mí es un caos, finalmente cuando nacimos, ¿no? Esto parece los documentos de identidad, que el pibe nació en tal fecha, lo fueron a anotar 3 años después, en la fecha que le dio la regalada gana a quien se le ocurrió que podía anotarlo, entonces estamos como eso, ¿no? Mi pregunta para Alice es, si se cambia la hora, ¿no?, de nacimiento, ¿se puede cambiar el ascendente y la luna? Como para ver si en ese cambio, y ahí hacer como un ritual de psicomagia, o esto que proponía Marcela, hay que renacer, hay que cambiar la fecha de nacimiento. Quizás no sea necesario cambiar la fecha, quizás sea innecesario cambiar la fecha de nacimiento, y lo que se pueda hacer es cambiar la hora de nacimiento para que los planetas que rigen el ascendente y la luna sean otros. Estoy hablando sin conocer ni media palabra de astrología, por eso es una pregunta concreta para Alice. Bueno, le damos la ¿Puedo palabra hacer a una, Alicia. Sí. ¿puedo hacer una simple acotación? Y si en lugar de cambiar la fecha y la hora del 9 de julio, buscamos si las otras fechas no nos son más acordes. Bueno, le damos la palabra a ver a qué opinan. Porque nacer de nuevo antes de que nacer, parece. A ver, yo tengo varias cosas, tengo una ensalada mental que acudo a todos ustedes porque anoté tanta cosa que me parece... Bueno, vamos a ver. Lo primero que yo quiero contarles es que estoy enfocándome en una tarea astrológica que los astrólogos en cualquier momento me van a echar. ¿Por qué? Porque, miren, a ver, esto... ¿Tengo tiempo? Sí, bueno, voy a usar un poquito de tiempo, porque yo... Sí, Ali, tenés todo el tiempo del mundo. Yo estoy entendiendo, desde mi percepción, yo estoy comprendiendo que la carta natal para nosotros, la carta natal, como la conocemos y la comprendemos, es un contrato. Es un contrato. Es el libro que nos trajimos de contrato para sostener egoicamente lo mismo que se sostuvo antes que nosotros. Con lo cual tenemos una pequeña posibilidad evolutiva para no romper todo el esquema. Esto es una percepción mía, yo pido 1000 disculpas a los que son astrólogos o saben de astrología, les pido 1000 disculpas, porque miren una cosa, resulta que en la vida personal semillamos con la luna, pero en la vida de un país semillamos con un ciclo nodal, que son 19 punto no sé cuánto años, o sea, los 20 que estamos redondeando. Claro. ¿Por qué? Porque en el ciclo personal 28 días tiene sentido, en un ciclo de un país 28 días no sería poner un foco de sentido, ¿verdad? Hay que ampliar la mirada. Fíjense que nosotros estamos hablando de que cada vez que se cumplió un ciclo nodal, cada vez semillamos lo mismo, con lo cual estamos en una trampa. Y esto, yo mientras estaba escuchando dije, claro, esto es lo que yo estoy sintiendo. Nosotros, en tanto nos quedamos con la única actitud que tiene una carta de mirar los ciclos como son, lo único que hacemos es repetirnos. No salimos de esa trampa. Entonces pensé, no, lo estoy haciendo, a ver, lo estoy haciendo porque esto fue como una cosa que la pensé, pero ¿por qué yo le doy mucha importancia a los ciclos en la vida? Pero resulta que los ciclos, si no le pongo otros ingredientes, me repiten a mí misma. Entonces dije, bueno, a ver, tiene que haber otra historieta acá. Y me fui a buscar porque nosotros dentro de la carta natal tenemos un zodíaco que es, tenemos un telón de fondo que son los signos zodiacales basados en las 12 constelaciones, que este es el clúster dentro del cual se fundó nuestro pequeño sistema universo,
Pero resulta que si yo me voy al zodíaco de las estrellas, los planetas tienen un corrimiento de unos 20 y pico de grados porque hay un efecto precesión de los equinoccios. Nosotros tenemos a ver cómo lo explico fácil a esto, nosotros tenemos un telón de fondo basado en las estaciones, en el cero de Aries. Pero si yo me voy a las estrellas, salgo de este domo y me voy a las estrellas, tengo una diferencia de 22 a 23 grados de ubicación. ¿Se entiende esto? Pido disculpas porque estoy hablando y razonando en voz alta, ¿eh? Seguir razonando en voz alta, a ver si te Entonces entendemos digo lo mejor. siguiente, hay una esencia álmica y hay un contrato conciencial. Si yo no salgo del contrato, si yo no me doy cuenta cómo escapar de este contrato, sigo repitiéndome egoicamente y no voy a mi conciencia estelar. Entonces digo, ¿qué será esto de que cada 20 años yo, desde el nodo, saben que los nodos es el cruce del plano de la luna con el cruce de la elíptica que pareciera que el sol está cumpliendo alrededor nuestro, pero en realidad decimos que somos nosotros alrededor del sol. Para la conciencia pueden ser las dos cosas, no importa, ¿no? En cualquier plano. Entonces es un punto que tiene que ver absolutamente con sol-luna, que son las dos energías, yin-yang, las dos, padre-madre, ¿no? Digo, ¿no será que en cada vuelta nodal yo tengo posibilidad de escapar? Y sin embargo, sin proponérmelo, me vuelvo a semillar preparándome para la próxima crisis. Ahora, visto esto, cuando Edu dijo 1859, yo me fui a sacar la carta de Buenos Aires. A ver, 1859, estamos cumpliendo 164 años desde este momento 1859. Y saben que 164 años es un ciclo neptuniano completo. Estamos en el mismo lugar de 1859, neptunianamente hablando, porque además estaba Neptuno en Piscis a los 24, 25 grados, como ahora. Esto me hace pensar, cuando yo cumplo cualquier ciclo transgeneracional en la historia de un país, esto me hizo pensar que tengo la oportunidad de saltar del programa. ¿Cómo salto? Porque con Neptuno, ¿para dónde voy? Neptunianamente, ¿cómo salto? A ver. Ok. Vos decís, ¿qué acto, qué acción podríamos hacer para saltar? Cuántico. Cuántico. Cuántico con agua, porque Neptuno es el señor de las aguas, de los océanos. Claro. ¿No es cierto? Y también es yo muchas veces cuando lo veo El de las estafas, ¿no es el de las estafas también? Las estafas es cuando está combinado con Plutón. Pero el Neptuno en sí mismo es el dios de lo que no se ve, del velo. Es el dios del velo, de lo que no se ve. Fíjate que estamos hablando de una identidad que no tenemos, de una moneda que no tenemos, de un país que no... de todo lo que no tenemos. Y bueno, todos juntos vendados. Y todos juntos vendados. Presencia de agua y sacar el velo. Me gusta. Claro, digo, pero la premisa es que aparezca un nuevo contrato. Pero el contrato lo hacemos nosotros, no importa. Porque la otra cosa que yo siento en mí, perdónenme que lo hice tan largo, pero la verdad que estos días, cada carta que hacía, yo me seguía preguntando, me quedaba enganchada con eso. Y pienso y siento esto, digo, a ver, ahora el jefe soy yo. Si en realidad somos todos dioses encarnados
Neptuno en la Tierra, ahora el jefe soy yo, ¿no? Bien. Y Ahí voy a... asume una nueva identidad. Exacto. Exacto. Si el jefe soy yo, Neptuno también son las multirrealidades que yo puedo asumir. Claro, Pero por eso desde- tendría sentido. Por eso tendría sentido un acto con 23, la venda, el agua, tendría sentido porque, bueno, somos todos vibracionalmente. Exacto, entonces Armando un pienso, contrato nuevo, tenemos que armar un contrato nuevo. hay que armar un contrato nuevo. Hay que armar un Ay. contrato, claro, primero hay que darle entidad a un deseo, porque es así como empieza la manifestación, ¿no es cierto? Es así como uno empieza, con un deseo, con un clac, tengo una idea y esto quiero manifestarlo. Bueno, me ocurre pensar que lo primero que hago es darle entidad a un deseo, entidad, escribirlo en la materia, y Exacto. después llevarlo a el campo cuántico para que se fractalice y se expanda, porque eso es lo que yo hago con Neptuno, ¿no? Los mundos paralelos tienen que ver con Neptuno, absolutamente, ¿no? No únicamente, pero absolutamente tiene que ver con eso. Cuando yo tengo expansión de conciencia, hablo de Neptuno, porque además es un regente de la conciencia total en el universo, es el regente pisciano. Cada vez que yo hablo con alguien y hablo de expandir conciencia, siempre hablo de lo neptuniano, la expansión ilimitada. Y nosotros lo usamos en nuestra vida como el velo. En vez de expandirnos, nos tapamos los ojos. Sería lo contrario. Me hizo mucho sentido esto de 1959, porque haciendo la carta, yo dije, pero esto me suena a un ciclo, son 164 años justos, los estamos cumpliendo ahora. 1859, 1859, claro. claro, que es cuando, digamos, que es cuando aparece esta ciudad de Buenos Aires intrometida, y fíjense que increíble, 1880 es la federalización, son 20 años después, 1059, 60, son 20 años después, otro ciclo. Aparece en 1880 la federalización de Buenos Aires, como capital de la real, a partir de ese momento como capital de la Argentina. Me hizo mucho sentido esto, que nosotros en cada ciclo nodal no pudimos escapar del contrato. O no quisimos escapar. Bueno, inconscientemente. Claro. Si fuésemos 164 años para atrás, ¿qué año nos da? 1859. Pero de 1859, 164 años atrás. A ver, espérame un segundo que lo hacemos. 1859 menos 164 me da 1695. 1695. No sé qué habrá pasado en el 1600, pero no me acuerdo cuándo fueron los viajes de Colón y esa historia. No, Colón es 1492. Sí. La independencia de Estados Unidos 1776, no, es como 100 años más adelante. ¿Tanto es? Bueno, la independencia de Estados Unidos me parece que sí, 1776, ¿no? 76 o 78, sí, por eso 76. Claro. Alice, una cuestión y bajo la mano. Cuando tuvimos nuestra reunión personal, en la que de alguna manera yo me enteré que había venido a ser la administradora de mi clan, vos me dijiste como consigna, ahora estás en condiciones de romper ese contrato y armar un contrato nuevo. Esto me resuena desde lo fractal que vendría a ser mi caso, a lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces, antes de armar un nuevo contrato, que sea en conciencia para ver qué es lo que queremos hacer, habría como... Claro, yo digo, ¿y si rompemos el anterior? Y ahí claro. La que se me aparece es el video que pude ver de Diana París, en donde ella hace una carta y luego la dobla, la lee en voz alta, como para que estén involucrados también todos los sentidos, y comienza a partirla, la parte en dos, en el oído izquierdo, en el derecho, en el izquierdo, como para que padre y madre se vayan enterando.
a medida que va partiendo, los trozos de esa carta son cada vez más pequeños, por lo tanto, el ruido que hace el corte es cada vez más corto, como que se va cortando hasta la nada misma. Luego ella dice que, bueno, enterres eso en la casa o lo que sea, y de ahí vos tomes tu nueva identidad, porque ella justamente daba el caso de un muchacho que era hijo de un amorío que tuvo una joven que la mandan no sé a dónde, a las Carmelitas Descalzas, a que tenga la criatura ahí, vuelve y no le dan el apellido materno. Y él entonces le cambian, ella pone el ejemplo que el apellido original era Corner. Entonces, como que le cambian el apellido y le ponen Rincón. Lo argentinizan Entonces, esta persona, que también aplica a los adoptados, no tenía identidad. Entonces ella ahí arma este ritual de la carta, en donde pone su nueva identidad, o sea, como que hace esto, rompe el contrato viejo, con ese apellido viejo, cuando él se da cuenta que su mamá no es la hermana, sino que es su mamá, ¿no? Aunque no encuentre al papá. Entonces, por ahí, romper ese contrato viejo primero, de la manera que se nos ocurra, quizás con esto que decía Flor, reunidas todas las provincias argentinas, con la venda en los ojos, romper ese contrato, poner en ese contrato, o pactar que vamos a poner en ese contrato viejo, quizás de ahí hacer una resonancia límbica con mamá. ¿Quién sería papá? San Martín, no sé. ¿A quién se considera el padre? No importa, no importa, no importa. Entonces, por ahí hacer resonancia límbica con uno y con otro, y de ahí establecer un nuevo contrato, y decir, a partir de hoy, o a partir de este 9 de julio, nosotros somos estos, y de ahí hacer un nacimiento perfecto. Perdón No, que me meta, pero en el nuevo contrato tenemos que ver bien la fecha, porque si volvemos a repetir un ciclo, estamos en lo mismo. Es decir, tenemos que ver la ubicación del mapa en ese momento que vamos a firmar el nuevo contrato, para que no se repitan los mismos o otros cuestiones que nos demoren después y que incidan. Es decir, y ahí tenemos que ver todos los planetas, ¿sí? También Urano, que marca estos 7 años, que después de los ciclos también, Urano y Plutón, que no es menor, ¿no? Entonces, en el nuevo contrato yo creo que tenemos que pensar primero la fecha. ¿Cuándo nos conviene hacer todo esto? Yo voy a agregar una cosa, si me lo permiten. ¿Hay alguien que haga Solkin Maya en el grupo? ¿Hay alguien que haga calendario? No, no hay nadie que haga calendario maya, pero le puedo preguntar a la maga, que era una que sabía. Porque quiero decir una cosa, nosotros Yo tenemos sí, una... Ali. ¿Quién ¿Dayana? Soy Dayana. Dale, no dale. hago calendario, pero sé un poco. Bueno, mira, porque también esto es otra cosa que se me ocurrió. Nosotros estamos en un tiempo, cuando levantamos una carta natal tenemos 2 variables, que es tiempo-espacio, ¿verdad? Pero nosotros estamos en un tiempo distorsionado, porque estamos en un calendario gregoriano que se hizo a conveniencia. Con lo cual también estamos ya mal contratados de tiempo. No es el tiempo estelar, sideral. Estamos en un tiempo distorsionado. Si yo busco una fecha dentro del calendario gregoriano, sigo distorsionada. ¿A dónde recurro? Recurro a los... Perdón, Ali. No, sí, quería decir esto porque se me ocurrió lo del calendario maya, porque los ancestros originales se guiaban por el verdadero tiempo sideral. No es un tiempo comercial el que ellos tenían, es un tiempo de producción. Sí. Es un tiempo de frutos el que ellos usaban. Nosotros estamos usando un tiempo comercial. Entonces claro. No se me ocurrió nada. Entendí, leyendo y escuchándolos, que
¿Y si elegimos desde la sabiduría del calendario maya? Sí. Sí, basados en el sol y la luna, yo creo que tendríamos que pensar mucho ahí, ¿no? Y si elegimos desde el calendario maya, a ver, yo no soy experta del calendario maya, pero Yo me parece, tampoco. me parece una cosa. Dime, Yo lo dime, Dayana. escuchaba, yo los escuchaba y, o sea, no muchos hablan del sincronario, y lo escuchaba y decía, ¿qué tal si utilizamos las fechas de cada provincia, ¿no? Relacionado con el sincronario maya y buscar a esas personas que puedan vibrar en esa energía. Yo, la verdad que a mí me encanta el sincronario maya, ¿por qué? Porque incluye la energía masculina y la femenina, ¿sí? Y nuestro calendario, la verdad que no, deja de lado la energía femenina. Y por eso estamos como estamos también. Entonces, incluirlo a los dos, vibrar en esa energía, me parece que estaría genial, porque sí, la verdad que como estamos vibrando, no está bueno. Así que sí, Ali, sos una genia. No, Yo se me ocurrió. me baso mucho en esas cosas. Por ejemplo, yo cuando trato de, ahora estoy pensando en unir gente y busco mucho a ver cómo vibra esta energía conmigo, cómo puedo yo con esta persona unirme y ser una gran potencia. Entonces sí, me parece que es espectacular, Ali. Me has leído la mente. Hago un aporte. Tenemos a la brevedad el 25 de julio, que creo que siempre es el mismo día, el que se llama Día Fuera del Tiempo. El día cero en el calendario maya, lo estoy leyendo acá, me estoy... El 25 de julio. El 25 de julio es el día fuera de tiempo, el día verde. Para mí estaría interesante, porque la Revolución de Mayo es el 25 de mayo y la independencia es el 9 de julio. O sea que en algún punto estamos uniendo dos hitos, ponele, total, como para de alguna manera seguirle la corriente al inconsciente colectivo argentino, que no esté tan disparatada la fecha. 25 nos remite al 25 de mayo y julio nos remite julio, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice del día fuera del tiempo, llamado también Día del Perdón Universal o Día de la Liberación Galáctica. Es un día para celebrar la paz y reunirnos ante nuestra madre tierra, retornando a la conciencia de unidad. Claro. Entonces, sí. Podríamos armar entonces las 23 provincias con el ritual, podríamos pasarlo por escrito, armamos el Zoom con los 23 que podemos ser, ¿sí? Que seamos 23 personas representando cada una de la provincia, nos podemos poner de acuerdo antes, ¿sí? Y hacemos el ritual el 25 de julio. ¿Sí? Veamos la hora, que es importantísimo también. Claro, exacto, eso le iba a preguntar a quienes saben de astrología. Claro. Tenemos que ver bien la hora y también, que es muy importante más, combinarlo con la ubicación del Sol y de la Luna. ¿En qué momento de tránsito está? Más allá del día fuera de tiempo. Porque también eso nos va a marcar una nueva carta. No es menor, ¿eh? No, por eso. Más allá del día fuera de tiempo. Lili, porque nosotros estamos en la Tierra, no estamos allá arriba vibrando. Entonces me parece que no estamos en la galaxia, estamos en un plano físico. Entonces me parece que tenemos que combinarlo, si es el 25, que me parece que tampoco, no sé, me suena que estamos... repitiendo. Vamos a estar repitiendo. Estamos muy cerca de Cáncer. Sí. Levanto la mano que estoy desde el celu y no entiendo mucho. Decí, Dayana. Yo puedo decir esto, el día fuera de tiempo es un día de festivo, es un día de una energía muy, muy hermosa, es un día portal. Y al otro día arranca el sincronario maya con Dragón 1, ¿sí? Que es la energía del inicio, son los iniciadores, los que marcan el camino. Entonces es un lindo king como para darle el inicio a esta Argentina, si lo buscamos de ese lado. Y también yo, si quieren, me uno a buscar, por ejemplo, los kines de todos ustedes y qué resonaría con cada provincia.
¿no? Por ejemplo, no sé, yo soy humano lunar y tal vez, no sé, San Luis es también humano lunar. Bueno, voy yo con humano lunar y represento a San Luis, ¿se entiende? No sé si era Ali eso lo que vos estabas planteando, pero me apunto a ayudarlos. Yo planteaba varias cosas y me uno a me uno a la idea de Lili, pero también me estoy planteando hacerlo desde mi más alta conciencia. Si yo soy un ser solar, puedo crear una carta heliocéntrica, porque de ahí vengo. No puedo, para no repetir el contrato planetario que me encierra en un contrato único, ¿no? Puedo usar la energía y la sabiduría de los ancestros originales, que la que yo más conozco, la de los mayas, porque la verdad que la de los chinos no la conozco muy bien, y puedo usar mi procedencia heliocéntrica. Entonces puedo hacer una carta, puedo ubicar una carta donde las energías, puedo hacer una carta heliocéntrica. Si yo tengo que hacer una carta planetaria, usaría una carta donde este decreto sol estuviese en un sol muy alto y siempre está cerca de las 12 del mediodía. Pero de esta manera estoy dejando debajo del domo, quiero decir, por debajo del horizonte, siempre estoy dejando muchas cosas y vuelvo a domificar como los contratos hasta acá. ¿Se entiende? ¿Por qué mi mirada? Porque si yo soy un ser solar, no tengo límite, voy a mi origen, uso el tiempo-espacio de los ancestros originales y estoy usando una energía de fructífera, bueno, voy a usar energía de ese calendario y voy a usarlo desde el centro del sol. De ahí hago un contrato, después veo cómo yo lo bajo a la Tierra. Pero me dio como pensar que yo soy un ser solar. Digo, si no lo hago desde mi más elevada conciencia, voy a repetir otra vez el contrato con el que me encontré para venir, que hice para venir hasta acá. Me sigo repitiendo. Y el sol rige a Leo, ¿verdad? Si yo me pongo así, pensándolo, lo miro claro, Leo está regido por el sol, que son los reyes. Claro, Leo está regido por el sol. Y ahí se repite nuevamente, me parece, porque al estar regido por los reyes son los superiores, claro, los que tienen más poder. Y vamos a repetir historia. Hay que cambiar, me parece. Acá no sé, a mi entender, podemos hacer el tema esto del fuera del tiempo, hacer como una ceremonia, pero después, y buscando bien una fecha, hacer nuevamente como una independencia de la Argentina y ya bajando más a lo práctico, a lo territorial. Bien. Me parece que sería eso. A mí. Sí, para mí que también, yo coincido con Lili que el día fuera de tiempo es más festivo y yo elegiría mes del dragón, no sé si alguien también comparte algo del sincronario, esperar 3 días después del día fuera de tiempo y hacerlo el Kin noche. Que el Kin noche es de la abundancia de dinero económico, entonces bueno, también es un buen Kin. El Kin dragón tiene más el poder de nutrir, el nacimiento, la función del ser, ¿sí? Y el de la noche tiene el poder de soñar, de atinar, de la abundancia, de la conciencia. Entonces, bueno, son buenos kines esos. ¿Sabes qué? Lo tiro, ¿no? Se me ocurrió pensar también, porque estuve hablando con una persona que es como una especie de santo en la India, ¿sí? Y entonces yo le pregunté qué diferencia él veía entre la cosmovisión hindú y la cosmovisión cabalística que tengo yo, acerca de esta energía que nos maneja. Y él me dijo una cosa que es, para el Cábala, todo lo que tiene que ver con la energía es lo prioritario, es decir, vos tenés la sefirot de las 9. Lo que estamos hablando en estos momentos tiene que ver con las energías planetarias. Pero dice Krishna, hablando de la deidad de ellos,
lo que tiene es cualidades, es decir, personalidad. Entonces podríamos estar haciendo esto que dice Dai, o lo que dice Alicia, sobre lo que es poner todas las provincias con un tipo de energía, pero yo le daría la impronta de la cualidad de lo que cada una de las provincias aporta como cualidad. Por ejemplo, Córdoba sabemos que es Córdoba rebelde, como la Patagonia, ¿sí? Nació para estar en rebeldía. Eso puede ser hasta positivo. De hecho, nosotros tenemos un cordobazo. Entonces, ¿cuál sería? No solamente la energía, sino también la cualidad que aportaríamos. Buenos Aires siempre fue pujante, tiene iniciativa, siempre fue pujante, ¿no? Y así, a ver qué se nos puede ocurrir para ponerle algo. ¿Sabes qué me baja, Nilda? También lo que se puede hacer, eso está buenísimo, pero y es unir, porque si vos unís todos los kines, por ejemplo, unís los kines de San Luis, todas las provincias, ¿no? Te va a dar un kin, que es la energía grupal de todos, ¿no? Claro. Entonces se podría esperar hasta ese día donde la energía esté potenciada, y sería la energía unificada de todas las provincias. Sí, podríamos hacerlo. Y de hecho, acuérdense que como hay mucho plasma, va a haber mucho plasma ese día, ojo con lo que plasmemos también, porque aumenta, integra y expande. Cualquier cosa que nosotros hagamos va a aumentar, expandir e integrar. Así que bueno, está planteado entonces lo que vamos a hacer, por lo menos el 25. Quedaría decir la hora del Zoom, las personas que se quieren sumar, yo me sumo por ejemplo, y después cada uno a lo que se quiere sumar, todos los que podemos proponerle a la gente, porque no importa si hay más gente, ¿sí? Podemos ser 100 y 23 estamos trabajando y 100 sostienen, da exactamente lo mismo. Yo me comprometo a armar el Zoom en esa hora, hacer la convocatoria de la gente y estar pensando qué tipo de contrato nuevo generamos. Que quizás no hace falta romper un contrato anterior, sino generar un contrato nuevo. Quizás no hace falta ir para atrás y ir para adelante, directamente vamos hacia adelante. Edu. La sincronía, un poco hablando de lo que decía Alice, cuando nos fuimos al ciclo biológico memorizado, 1869. No, perdón, 1695 era. Sí. Durante el siglo XVII, el Cabildo de Buenos Aires perdió varias de sus potestades. Entre ellas, la de intermediar en la venta de cueros en el puerto. También intentó que los vecinos pudieran comerciar libremente con sus propias embarcaciones, ya que por presión del Consulado de Lima, el puerto fue clausurado. Ahora, para conseguirlo, envió a un procurador a negociar ante el Consejo de Indias, que no consiguió la apertura, pero logró que Buenos Aires fuera designada capital de la gobernación. ¿A qué voy con esto? A que seguimos entrando en la gobernación, en la provincia de Buenos Aires, la importancia, y realmente es un poco de lo que va haciendo, cómo vamos jorobando al resto en beneficio propio. Era simplemente aportar un hecho de 1695. Buenos Aires vuelve a tener importancia, jorobando a los demás. Una pregunta, las que tenían la máquina de calcular, que yo no tengo, a ese 1600 le restamos otros 164 años, ¿a dónde vamos para atrás? A 1531. ¿Qué habrá pasado ahí? Bueno, no importa, pero lo importante es que por lo menos para nosotros ya hay algo. Pero 1500 no tiene que ver con Colón y eso. 1531 todavía la ciudad de Buenos Aires no estaba fundada. Claro. No existía. O sea que estamos en el origen, en 1531. Bien. Es cuando empiezan a fundarse las ciudades, recién desde ahí en adelante, perdón, las provincias. Ah, mira, gracias Gaby. Bien. Claro. Bueno, gente, tenemos una acción, por lo menos tenemos lo que pasó y una acción. Acuérdense que nuestro eje es sanar estafas y tener identidad. Ese tiene que ser el eje del contrato, claramente, porque es todo lo que hicimos antes, ¿sí? Entonces, con esta sanación de estafas y de robos, y de conductas abusivas y egoístas, y tener una identidad, debería ser el eje de lo que nosotros vayamos a intencionar juntos. Sí, qué interesante que estuvo. Es tan lindo los domingos, no tenemos nada que hacer. Buenísimo. Bueno, gente, así como está, ahora sí, que tengan un buen domingo, lo vamos a